Hoy es jueves 13 de enero del 2022. Seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y por eso cada día Dios nos está hablando, por eso es que cada día Dios nos está fortaleciendo y nos está haciendo acordar también que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que tener una seguridad total, completamente de que nosotros amamos a Dios y que no los vamos a doblegar ante nada. Pero para eso necesitamos estar con el conocimiento de la palabra de Dios y necesitamos también pedirle a Dios discernimiento cada día para que nosotros no seamos engañados, para que no los dejemos llevar también por lo que otro hace. Entonces vamos a ver una historia aquí de los amigos de Daniel. Daniel fue un hombre de mucha bendición para mi vida, porque fue un hombre que se mantuvo firme, fue un hombre que nunca se doblegó ante nada, ante ninguna autoridad. No era que respetaba a las autoridades, no era que Daniel era una persona arrogante, jactanciosa, nada de eso. Sencillamente él sabía que tenía un Dios poderoso y que solo a ese Dios él se podía arrodillar, que solo a ese Dios es que él tenía que darle honor, adoración, alabanza. Entonces de la misma manera nosotros tenemos que tener esa seguridad, que mientras Jesucristo no haya venido nosotros tenemos que adorarlo solo a Él. O sea, mientras Él viene, mientras se está preparando todo eso, Dios nos está preparando a nosotros. Entonces tenemos que estar en esa actitud de no fallarle a Dios ni en sueños, de no fallarle en nuestros pensamientos, de no fallarle de ninguna manera. Y nosotros estamos siendo probados y vamos a seguir siendo probados. Nuestras actitudes van a seguir siendo probadas y lamentablemente mucha gente ya ha caído en las trampas de Satanás. Lamentablemente da pena, da lástima ver cómo los cristianos han caído en las trampas de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ahorita estamos viviendo el tiempo del anticristo. Entonces mucha gente está siendo engañada porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, por eso nosotros tenemos que leer la Biblia personalmente, nosotros tenemos que leer y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu discernimiento para que conozcamos el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que ya los 3:6 están en acción. Ya los 3:6 están en muchos lugares del mundo, ya se usan los 3:6 desde hace tiempo, eso no es de ahorita y ahorita está más avanzado. Entonces el enemigo va a querer engañarlos, va a querer que nosotros adoremos otros dioses. Entonces por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra y estar enraizados en Dios, estar enraizados en su palabra, conocer su palabra, no porque otro te la haya leído, sino porque usted se fue a la Biblia y usted le pidió discernimiento para que no vaya a meter ningún espíritu engañador y vaya a entender la Biblia de otra manera. Entonces tenemos que estar preparados para muchas cosas que se van a venir, que nosotros vamos a ser probados, si Dios nos los ha llevado, si no los hemos muerto o Él no ha venido, nosotros vamos a pasar por muchas cosas difíciles, que tenemos que estar fortalecidos, por eso Dios dice que ayunemos, que oremos, que velemos, porque tenemos que estar alerta, y no es de una semana, no es de un año, de no sé cuánto tiempo vamos a estar así, porque el tiempo corre y nosotros también corremos hacia esa promesa, hacia ese día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto el nuevo orden mundial está funcionando, el nuevo orden mundial está haciendo todo lo que tiene que hacer para poder agarrar a la población, a todo el mundo. El nuevo orden mundial ya está en acción y nosotros estamos en este mundo, entonces nosotros tenemos que ser personas sabias para que no caigamos en esa trampa, para que no seamos parte, que nosotros no seamos parte del nuevo sistema. El nuevo sistema del cual se está comenzando en algunos aspectos. Entonces aquí vamos a ver unos amigos de Daniel. Por eso dice que enseguida el rey le dio muchos regalos costosos y además lo nombró gobernador de toda Babilonia y jefe de todos los sabios. O sea, este fue a Daniel que Dios lo nombró jefe o sea, lo puso de gobernador de toda Babilonia. Y también le dio muchos regalos, pero le dio estos regalos porque el rey había tenido unos sueños. Dios le había revelado de una estatua y le había dado las medidas y le había dado como entonces, pero él no entendía esos sueños.
y él mandó a buscar un montón de sabios y nadie le podía descifrar el sueño. Él se sentía tan preocupado porque quería saber lo que significaban los sueños, a tal grado que hasta había mandado ya había dado orden que mataran a los sabios, a los adivinos, porque nadie le adivinaba nada. Entonces los que no... Entonces en eso apareció Daniel. Cuando él ya había dado esa orden, apareció Daniel, porque Daniel era un siervo de Dios, tenía la revelación de Dios. Entonces Daniel le descifró los sueños que lo estaban perturbando, que estaban perturbando al rey Nabucodonosor. Entonces después de eso fue que él decidió darle regalos a Daniel, y Daniel aprovechó esa ocasión para... Entonces Daniel le pidió al rey que pusiera a sus amigos en puestos de mucha importancia, y así Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a ser administradores en Babilonia. Daniel por su parte se quedó en la corte del rey. Entonces esa estatua de la que habla ya aquí, voy a leer Daniel 3, ya Dios ya le había revelado a Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en Babilonia, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esta gente estuvo reunida, un mensajero anunció, o sea, mire, el mensaje para nosotros es, o sea, el rey mandó a llamar toda la gente importante. Aquí vamos a leer qué tipo de personas mandó a llamar, aparte de las otras personas que estaban ahí, más comunes. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, o sea, el cuidado que nosotros tenemos que tener es personal. Recuerde que nuestra vida con Cristo es personal. Usted no depende de mí, yo no dependo de usted, dependemos de la palabra y de nuestra relación personal entre Dios y yo. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cuál es el Dios que yo he conocido? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué concepto tengo de la palabra de Dios? ¿Creo o no creo la palabra de Dios? Porque yo te voy a decir que hay gente que lee la palabra, que se predica la palabra, pero que no creen la palabra. O sea, yo digo eso porque sus actitudes son diferentes. Conocen, tienen un poco de conocimiento de la palabra, pero sus acciones son muy diferentes a lo que conocen de la palabra. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos, de mí misma. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significa Dios para mi vida? Porque el Dios, que si de acuerdo a lo que Él signifique, al concepto que yo tenga de Él, así lo voy a representar y de esa manera me voy a mantener firme. Pero si yo, porque otras personas importantes hacen cosas de las que le van a causar problemas en sus vidas más adelante, no, pero como fue don fulano, hasta el doctor Sutano, está solo personajes, don fulano, don no sé quién, entonces yo también voy a hacer lo mismo, yo voy a dejar que me hagan esto, o yo voy a adorar otro Dios, porque ahí va fulano, ahí va don Sutano, ahí va el otro, y no, y acá no, acá solo gentecita así. Entonces debemos de cuidarnos en ese aspecto. Recuerde que nosotros no andamos detrás de ningún hombre, nosotros andamos detrás de Dios, porque el único que nos va a salvar es Dios. Y el Espíritu Santo que nos está ayudando, el Espíritu Santo nos está preparando, el Espíritu Santo nos está capacitando. Y por eso es que tenemos que pedirle discernimiento. Entonces, cuando ya estaban esas personas importantes de su gobierno, cuando todavía esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: aquí hay gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline a adorar a la estatua será arrojada de inmediato a un horno encendido. Todas esas personajes que habían ahí, yo no sé si ellos sabían a lo que venían, eso no sé. Porque era una presentación, o que era como una inauguración, pues, de su estatua, de que él tenía, de su imagen. Y estatua e imagen es lo mismo, un ídolo, ese era un ídolo, pues, que el rey Nabucodonosor tenía, mandó a hacer. Entonces, todas las personas que él había invitado y sus trabajadores, todos los que trabajaban en su gobierno,
tenían que arrodillarse en cuanto escucharan la música. Tenían que arrodillarse ante esa estatua. Entonces, así fue, para adorar la estatua. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos y le dijeron. O sea, estos judíos fueron las 3 personas que recomendó Daniel, que el rey los puso en puestos importantes porque Daniel le dijo que eran sus amigos y él tenía confianza en sus amigos y se los podía recomendar al rey. Y Daniel sabía también quiénes eran sus amigos, pienso yo, que Daniel sabía quiénes eran sus amigos, de qué manera se iban a comportar ante lo que el rey les había ordenado. Recuerde que el rey era su jefe. Entonces nosotros tenemos cuál es el discernimiento que nosotros debemos de tener. Que solo porque sea tu jefe, solo porque sea tu autoridad, nosotros tenemos que analizar qué nos están mandando a hacer, si va en contra de Dios o va a favor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque yo te voy a decir, por eso es que hay tantas sectas, por eso es que hay tantas falsas doctrinas. Porque la gente ha puesto la mirada solamente en el hombre. La gente, por eso le digo que leen la Biblia, han leído la Biblia, pero realmente su corazón está lejos de Dios, porque nosotros tenemos que respetarnos como personas todos. Tenemos que respetar a las autoridades. Pero si una autoridad nos pone a adorar dioses, nos pone a adorar ídolos, nos pone a algo que no es Dios, entonces nosotros no tenemos que doblegarnos. Ya puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro quien sea, pues. Entonces vinieron estos estaban pendientes y le dijeron, aquí hay unos judíos que no se arrodillan. Entonces, estas mismas personas, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos y les dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro tan pronto como oigamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Entonces, estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey escuchó decir esto, al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Oiga bien. O sea que ahí nomás el rey los estaba intimidando. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando estemos pasando pruebas, cuando estemos en situaciones difíciles, ¿qué voz es la que vamos a escuchar? De repente va a venir a decir alguien, el enemigo va a usar a alguien para decirles que nada va a ocurrir, para decirles que estamos perdiendo el tiempo, para decir que son cosas muy difíciles. Pero por eso le decía que cuando nosotros sabemos en qué Dios estamos confiando, entonces en estas pruebas, en estas situaciones, nosotros tenemos que tener la convicción, la seguridad de que Dios está con nosotros y tomar la misma actitud de estas personas. O sea, que no se amedrentaron, no se pusieron a decir, ay, sí, es cierto lo que nos va a pasar. Entonces mejor vamos a adorar esa estatua, rey, no se preocupe. Ellos no tomaron esa decisión. O sea, la oportunidad que él dijo que les iba a dar, a ellos no les importó. Ellos no querían oportunidades. Oportunidades terrenales ellos no querían. Oportunidad para dejar a Dios ellos no querían. Oportunidad para traicionar a Dios. Estos jóvenes no querían oportunidad para traicionar a Dios, porque esa era una oportunidad para traicionar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios? Cuando nosotros hacemos todo lo que los paganos hacen, estamos traicionando a Dios.
¿Cómo nos vamos a identificar ante las demás personas del mundo si los cristianos estamos haciendo lo mismo? ¿Cómo nos vamos a identificar? Que somos de Dios, que somos de otro reino, que no pertenecemos a esta tierra, que pertenecemos a otro lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces ellos no les importó lo que el rey dijera. Ordenaré que de inmediato los echen al horno y verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. O sea que ahí nomás les metió el dardo. Bueno, no, él les tiró el dardo, pero el dardo ellos lo rechazaron. Ellos estaban con su casco puesto. Ellos tenían el escudo de la fe. Entonces, aunque el rey les dijo, vamos a ver qué Dios puede salvarlos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Qué convicción, qué seguridad. Sabe que nosotros también tenemos que tener esa convicción. Que de repente estamos pidiéndole cosas a Dios y todavía no ha sucedido. Pero que mi búsqueda a Dios, la búsqueda que nosotros tengamos a Dios, que no sea, que no vaya motivado, pues que yo voy a seguir a Dios porque me va a dar determinada cosa. Que mi motivación sea porque yo quiero salvarme, porque quiero salvación para mí, porque sabe, lo más importante de todo es la salvación para nuestra vida. Para mí lo más importante es saber que yo no voy a ir a vivir eternamente a un lago de fuego, que mis hijos no van a ir a vivir ahí, porque mientras yo viva, mientras yo pueda hablar, mientras yo esté en este mundo, yo todo el tiempo voy a estar orando por mis hijos. Y si me muero en este trayecto de tiempo de la venida del Señor, entonces esas oraciones ya van a quedar ahí para que Dios tenga presente a mis hijos. Pero aún en esas oraciones también yo tengo que mantenerme limpia. Tengo que mantenerme fiel a Dios. Mientras estoy orando, mientras estoy esperando, porque si estoy orando, pero le estoy siendo infiel a Dios, si me voy tras dioses ajenos, si me voy tras las tentaciones, si me opongo a lo de Dios y me uno a todo lo malo que Satanás está poniendo, entonces eso no tiene sentido. Así no funciona. Pero si yo permanezco firme, o sea, la palabra de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, dice que Él va a ser fiel, pero no los tenemos que ir, o sea, porque si yo conozco la verdad, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. Entonces, si yo conozco esa palabra, que aunque yo le sea infiel, Dios va a permanecer fiel, no me tengo que basar a eso porque yo conozco la palabra. Yo conozco la palabra, yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Pero yo tengo que permanecer fiel a no adorar a otros dioses, a no inclinarme hacia otras cosas que me vayan a apartar de Dios. Entonces estos jóvenes dicen, bueno, eso no los preocupa. Rey, eso no los preocupa. O sea, ellos estaban tranquilos, estaban relajados. ¿Por qué estaban tranquilos? Porque sabían quién era su Dios. Entonces el rey, ¿cuál fue la actitud del rey? Cuando Nabucodonosor oyó esto, oiga, pero algo que se nos tiene que quedar a nosotros también es que ellos dijeron que si Dios no quería librarlo, o sea, porque como ya el rey les había dicho, no habrá Dios que los salve. Entonces ellos dijeron, bueno, pero si Dios nos quiere salvar, que nos salve. Pero si no quiere, pues tampoco vamos a adorar la estatua. Entonces cuando el rey escuchó esto, se enojó mucho con los tres jóvenes. O sea, esa respuesta que dieron ellos hizo que el rey se enojara demasiado. Se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. En otra Biblia dice 7 veces más. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno, enseguida los hombres del rey les dejaron la misma ropa que traían puesta. O sea, recuerde que estaban en una fiesta, estaban celebrando algo, entonces ellos andaban ropa fina. Andaban vestidos como uno debe de andar en las fiestas del rey. Entonces, así con su ropa fina, la ropa que traían puesta, pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento
en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno de fuego, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Imagínense. Quienes murieron de primero, inmediatamente, o sea, solo con el calor, no fue que ellos cayeron ahí, solo con el calor fueron los que fueron a echar a estos 3 jóvenes. Los que fueron a echar a estos 3 jóvenes. Entonces, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y le preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? ¿Se fija cómo actúa Dios cuando nosotros estamos firmes? Cuando nosotros sabemos quién, cuando no nos importe, pues, o sea, me salve o no me salve, pero yo no me parto de Dios. O sea, me salve de los problemas, pues no mi vida, si Dios siempre me va a salvar. Entonces, me salve o no me salve de esta situación, pero yo no voy a dejarte, Señor. Me cambies o no me cambies el esposo, pero yo no te voy a dejar. Yo no tengo esposo, pero para usted que tal vez está orando y orando y orando y prometiéndole: Señor, si cambias a mi esposo, yo voy a hacer aquí, yo te voy a servir. Si cambias a mis hijos, yo te voy a servir. No tenemos que ponerle condiciones a Dios. Señor, si me das este carro, yo te voy a servir, yo voy a ir allá, porque a veces hasta eso hacemos. Señor, si me das esto, entonces yo también te voy a dar. Mire que estos jóvenes no actuaron así, y esa era una prueba terrible, eso era de vida o muerte. Si los iban a quemar vivos, pues. Los iban a quemar vivos. Y nosotros pidiendo cositas así, diciéndole a Dios: bueno, sí, y si esto no me funciona, si esto no viene, pues yo me aparto, Señor. Mucha gente sí le dice a Dios: esa es ignorancia, hermano. Eso no es amar a Dios. Esto es amar a Dios. Esto es amar a Dios. La actitud de estos 3 jóvenes. Eso es amar a Dios. Entonces, dicho esto, Nabucodonosor se acercó. Cuando dijo que andaban paseándose por el horno, sin que entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece un ángel. O sea que Dios había mandado sus ángeles allí. Y oiga, si andaban paseando por el horno, o sea que no estaban ni deprimidos, no estaban tristes, no estaban hornándose ahí, que ya no aguanto la calor. Estaban en un horno. Sino que ellos andaban tranquilos, se andaban paseando. Me imagino que estaban orando, yo me imagino que estaban cantando, le estaban dando gracias a Dios. Ellos estaban haciendo algo para Dios ahí adentro de ese horno. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de la situación difícil? Yo creo con todo mi corazón que estas personas estaban orando, estaban cantando. Y ahí Dios mandó un ángel, entonces, y los tiraron atados. Pero cuando ya cayeron adentro, ya aparecen desatados. Cuando ya están adentro del fuego, aparecen desatados. ¿Sabe qué también? Que a veces Dios manda los problemas, a veces Dios permite los problemas para que nos desatemos, para que comencemos a darle gloria a Él. Porque a veces estamos atados nosotros al problema, atados al pecado, atados a las tentaciones. Entonces Dios tiene que hacer algo para que nos reventemos esas cadenas nosotros mismos, para que tomemos la decisión de seguirlo solo a Él. Entonces Dios manda ángeles que nos libren, que nos ayuden, que nos fortalezcan cada día también. Dios manda a sus ángeles que nos fortalezcan. Entonces el rey se quedó sorprendido. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de ahí. Los 3 jóvenes salieron del horno, enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidas al ver que el fuego no les había hecho ningún daño, que no se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía a quemado. O sea que eso era un milagro que Dios había hecho para que toda la gente que había adorado la estatua se diera cuenta quién era el Dios de estos 3 jóvenes. Eso sirvió para que estas personas, porque el rey le dijo después, primero le dijo que si acaso su Dios les iba a salvar.
O sea que él se sentía seguro de que se iban a quemar. Pero cuando ya los habló y estaban vivos, él dijo, siervos del Dios Altísimo, así ya cambió su pensamiento. Ya no, Nabucodonosor tenía ya otro concepto de Dios, dijo siervos de Dios Altísimo, porque él estaba seguro que solo Dios los había salvado de eso. El rey estaba 100% seguro. Entonces, bendito dice el Dios, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. El mismo rey estaba reconociendo. Qué bueno que otra gente reconozca quiénes somos nosotros. Qué bueno que otra gente diga, pucha, ese hombre cómo se cuida para Dios. Ese hombre cómo se le ponen las mujeres y él, mire, sale volando para otro lado, las desecha. Esa mujer, cómo está ahí en las tentaciones, y esa mujer era antes una prostituta, pero ahora ya no es porque se va. Qué bueno que la gente diga eso, que la gente nos felicite, que la gente no se admire de la actitud de nosotros ante cualquier situación difícil. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno, y esta era una orden ya del rey, por lo tanto, ordeno que quien hable mal del Dios, de este Dios, sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni de qué idioma hable. Oiga, ya el rey ya estaba dando órdenes drásticas para los que hablaran en contra de Dios, de Sadrach, de Mesach y de Abednego. O sea, a veces con nuestras actitudes, hermanos, a veces no tenemos que hablar. A veces no tenemos que hablar nosotros, a veces nuestras actitudes van a hablar por nosotros, y la actitud de estos jóvenes de no adorar, de rechazar la orden del rey a pesar de que era su jefe, y que era su autoridad, pero ellos rechazaron. Entonces ahí Dios los estaba recompensando a ellos, y el mismo rey estaba reconociendo quiénes eran ellos. El mismo Dios estaba haciendo que el rey hiciera esto. Además, Nabucodonosor, después de que dio la orden, ¿verdad?, de que todos los que hablaran en contra de Dios fueran cortados en pedazos, ellos y su familia, además Nabucodonosor les dio órdenes a los 3 jóvenes. Les dio puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. O sea que les dio puestos más importantes en el gobierno de Babilonia después que pasó todo esto. Entonces, siempre que nosotros seamos fieles a Dios, pero estemos con esta actitud de me salve o no me salve, me conteste o no me conteste, yo sigo firme, siempre Dios va a hacer algo que va a sorprender a las demás personas, que tal vez yo no voy a tener que hablar, usted no va a tener que hablar, sino que aquella persona va a decir, por causa de mi consagración a Dios, de mi actitud hacia Dios, aquella gente va a decir algo que va a honrar, que va a glorificar el nombre de Dios. Y también Dios hizo que estos jóvenes los pusieran en puestos más altos todavía en el gobierno. Y recuerden que trabajaban en un gobierno. Eran trabajadores, eran empleados. O sea que ellos no pensaron en que iban a perder sus puestos, que cómo iban a hacer. Porque imagínense ahorita cuánta gente ha caído en las trampas que está ahorita en el mundo a través de esas vacunas. Mucha gente ha caído en trampas porque eso es parte del nuevo orden mundial. Eso es parte del sistema de este mundo. ¿Cuántas personas cristianas han caído en eso? No, pero es que nos tenemos que dejar poner la vacuna porque si no, no podemos trabajar. Si no, no podemos hacer esto. Es que Dios al pueblo que se guarde para Él, Dios lo va a librar, Dios lo va a sustentar, Dios sabe qué es lo que va a hacer con nosotros, pero nosotros no tenemos que unirnos solo porque los gobiernos digan, solo porque los maestros digan que vacunemos a nuestros hijos. Claro, los maestros están siendo controlados por otra persona más grande. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestros hijos. Dios ha hablado que viene algo fuerte para los niños. ¿Sabe por qué? Porque la vacuna está matando gente. La vacuna está matando gente. Lo que pasa es que de esto es peligroso hablar porque lo sancionan a uno. ¿Dónde ha mirado usted que algo que sea bueno? Yo en mis 6 décadas que he vivido, yo no me acuerdo que alguien haya andado de casa en casa diciendo que vaya a cobrar determinado dinero y que si no, a la fuerza, pues, le van a cobre ese dinero, quiera o no quiera. Porque nadie ha andado regalando pisto.
Entonces, ¿por qué la vacuna tiene que ser obligatoria? ¿Por qué tiene que ser obligatorio algo que a mí a, me va a beneficiar? No tiene lógica, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque este es parte de los 3 6. Así como se lo estoy diciendo, este es parte de los 3 6. Así es que, hermanos, hay que tener cuidado, hay que mantenerlos fieles a Dios. Y usted que ya se vacunó, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios por si se muere, que se vaya con Dios, porque nosotros tenemos que tener discernimiento. Nosotros no tenemos que hacer todo lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y este mensaje es un gran ejemplo para nosotros. Es una gran, es como no hay ni cómo decirle, pues, para que nosotros nos paremos firmes. Para que nosotros nos demos cuenta realmente quiénes somos nosotros para Dios. ¿Qué concepto